días, hermanos. Vamos a ir tomando asiento, los que nos faltan. Así arrancamos esta reunión. Igual vamos a arrancar orando, ¿sí? Oramos. Amado Padre, Señor, gracias por este día, Señor, por el privilegio que nos das de poder venir acá en tu casa, Señor, poder ahora cantarte, Señor, y nos das el privilegio de poder estar como hermanos, Señor, y poder charlar, Señor, y tener comunión contigo, Señor. Te pedimos en el tiempo de canto que sea para ti y para tu gloria, Señor. En el nombre santo del Señor Jesucristo, amén. ¿Saben? ¿Se acuerdan cuál es el tema del mes? Bueno, no valía, Wally. A ver, ¿se acuerdan cuál fue el primer tema del mes? O sea, el primer domingo de qué se habló. Sobre la victoria, ¿sí? Y ahí hay un pasaje que nos compartían en 1 Juan 16:33. Ahí, si alguien lo tiene, lo puede leer para poder entrar en tema antes de compartir y poder recordar también, ¿no? Ahí tenemos una promesa del Señor, de una victoria. Ahí. ¿Léelo? ¿En voz alta? Cualquiera de los dos. Ahí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Me encantó eso. Confiad, yo he vencido el mundo. Ahí tenemos la primera promesa que vimos del Señor. Y con este pensamiento los voy a invitar a cantar, puesto de pie porque somos jóvenes. La canción dice Calvario.
mi culpa y dolor, en el Calvario venció. Muy bien, sigan de pie, vamos a cantar la siguiente canción que a causa de que Él venció, vamos a cantar ahora que hay libertad, porque tenemos libertad porque Él cumplió su promesa y nos dio esa victoria.
saben, primero vimos recordando, ¿no? Que la primera resurrección, la primera promesa que vimos fue la victoria, y ya estoy spoileando la segunda. Y la segunda que vimos la semana pasada, que ya casi la spoileé, ¿qué sería? ¿Se acuerdan? No vale ni Sergio ni Wally. ¿Cuál fue la segunda promesa que vimos? Ahí, escuché algo, una voz. ¿Cuál? Resurrección. La resurrección. La segunda promesa vimos la resurrección. Ahí a Lucas te pido si me lees Juan 11:25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Lucas. Pensando en lo que dice este pasaje, ¿no? En que esté muerto, vivirá. Otra promesa que el Señor está cumpliendo en nosotros, ¿no? Que nos prometió que vamos a tener vida eterna. La siguiente canción dice: gracia sublime es. Quien rompe el poder de
pusiste en mí. Con este mismo sentir, seguimos cantando la siguiente canción que dice Solo en ti. En medio de problemas, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré.
Qué terrible, ¿no? Poder cantarle al Señor una y otra vez y agradecerle por lo que hizo por nosotros. No sé si alguno es nuevo por primera vez o no tiene a Cristo en su corazón, pero sabes que no es una persona más. Sabes que no es alguien que pasó por acá, un teólogo, un profeta más, sino que fue alguien que cambió nuestra vida, cambió nuestra eternidad. Es hermoso recordarlo en cada canción y en cada momento. Hoy cantábamos que hallamos un buen amigo en la cena del Señor. Y qué increíble tener ese amigo que cumple sus promesas, ese amigo que no nos falla. La última canción dice: mi Cristo y mi Rey, pero antes vamos a orar por la ofrenda. También, si sos nuevos, sabés que no es necesario, es más que nada para los miembros, para los que tienen un corazón dispuestos a dar al Señor lo que está en su corazón y que el Señor nos da tanto y es devolverle tal vez un poquito de lo que tenemos. Te pido a Lucas si puede estar orando. Oramos. Señor Padre amado, gracias te damos por la ofrenda, Señor, por el privilegio que nos da de poder también darte, Señor, conforme hayamos dispuesto en nuestro corazón, de todo lo mucho que tú nos das, Señor, cada día, de poder apartar un poco, Señor, para ti, para tu obra, Señor. Eso podemos verlo como un privilegio, Señor, y pedirte que tú bendigas, Señor, la ofrenda. Y gracias porque siempre tú nos provees y nos sostienes en todo. Entonces te lo pedimos en el nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Walter, si puedes estar pasando y cantamos la última canción. Dios Padre amado, Señor, te damos gracias por este día que nos das. Te agradecemos, Señor, porque tenemos la oportunidad de alabarte, Señor. Porque ni siquiera somos merecedores de eso, Señor, pero tú que eres grande,
Viniste a este mundo, Señor, y pagaste el precio porque éramos todos culpables, Señor. El justo murió por los injustos y te agradecemos, Señor, te agradecemos por ese sacrificio tan grande. Ahora te pedimos por lo que va a ser el siguiente tiempo, Señor, que realmente podamos ser sensibles, Señor, a lo que tú tienes para decirnos. Señor, que tengamos corazones sensibles, Señor, y que tu palabra nos incomode, Señor. Nos mueva, Señor, a la acción, Señor, a vivir la vida cristiana, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Oramos en tu nombre, Señor. Bendice al predicador, dale sabiduría para que pueda comunicar, Señor, tu mensaje, Señor. Te agradecemos por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿se queda Wally? Hola, ahí se escucha. Buen día, ¿cómo están? No sé si saludé a todos, creo que algunos no, pero bueno, le digo hola ahora, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos de nuevo a la iglesia. Gracias a Dios porque estamos acá de nuevo. Algo que me llama la atención, sí, de la iglesia es que cada vez hay más jóvenes, ¿no? A ver, levanten la mano, levanten la Biblia a los chicos que tienen menos de 30. ¡Fua! Mirá, menos de 30, a ver. A ver, levanten la Biblia a los que tienen más de 30, los chicos que tienen más de 30. A ver. Ah, mirá. Bueno, yo levanto porque yo tengo más de 30. Se fijan que hay cada vez más chicos jovencitos acá en la iglesia y es una bendición. Señal de que los grandes nos tenemos que poner las pilas, ¿no? De traer a gente de más de 30, ¿no? De poder invitarlos, de poder predicarles, de poder estar con ellos. Esperen que voy a sacar acá el aparato este a ver si anda. Bueno, ahí Benja me va a ir guiando, ¿sí? Qué hermosas canciones que estuvimos cantando. Todas las canciones hablaban de nuestro Señor, de la vida eterna que nos da, de su salvación, de su resurrección, de la vida que Él nos da en Cristo. Ahora, otra pregunta más para empezar. Levante la mano, ¿quién algún día escuchó de un Mesías? Bien, la mayoría. Levante la mano, ¿quién un día escuchó de Cristo? ¿Todos? ¿Bien? Mesías significa lo mismo, ¿no? Cuando vamos a los griegos, la palabra de Mesías es Christus, Cristo. Entonces, dentro de la Biblia vas a encontrar esa palabra, Mesías. Y cuando la Biblia habla de Mesías, habla de Cristo, de nuestro Señor. Ahora mirá, lo que vamos a ver en esta mañana, este mediodía, es la promesa de dar su vida. La semana pasada vimos sobre su resurrección, sobre lo que el Señor hizo en la resurrección, sobre cómo fue. Y sabés que es lo impactante, que Él derrotó la muerte con la muerte. Eso fue lo que me impactó a mí. Ahora mirá, la promesa de dar su vida. ¿Sabés qué? Cuando nosotros vamos a la Biblia y cuando nosotros empezamos a entender quién es nuestro Señor, podemos dividir los tiempos de la historia humana, podemos dividir los tiempos de la humanidad, ¿no? Y podemos dividirlo en dos tiempos. A ver si funciona. ¿Para allá? ¿O para acá? ¿O para arriba? No anda. Bueno, pasa Benja. Bien, ahí Benja va a poner la primera placa. Podemos dividir los tiempos, ¿sí? Y la historia se va a dividir en dos. Un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿no? Así es como conocemos la historia. Desde el primer día que vamos a la escuela, vamos a ir a la clase de historia y nos van a decir que en la historia hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Ahora, ¿cuál era la importancia que tenía Cristo para dividir la historia de la humanidad en dos? ¿Sabés qué? Como decía Andy, Cristo fue uno de los hombres más trascendentales de la historia de la humanidad. Fue el hombre más trascendental. Ahora, ahí funciona. Ahora Cristo era el hombre más trascendental de la historia de la humanidad, pero Cristo también era Dios. Cristo vino como el Hijo de Dios. Este Cristo, el que la historia divide en dos, es nuestro Señor. Es aquel que nos dio la vida eterna. Ahora mirá,
¿Sabes que antes de Cristo había, si vos lees el Antiguo Testamento, había personas que creían en distintos dioses, dioses paganos, endiosaban a personas? Pero ¿sabes qué también pasaba en el Antiguo Testamento? También había personas que creían en Jehová, en Dios Padre. Y ¿sabes? Creían en Él, porque Dios los iba guiando. Si lees todo el Antiguo Testamento, Levítico, Números, Dios los iba guiando a hacer diferentes cosas, les iba dando diferentes caminos, les iba mostrando maravillas. Les iba mostrando que el pueblo judío era amado, que tenía que salir. ¿Y sabes qué pasaba con este pueblo? Aún así, viendo sus maravillas, viendo lo que Dios hacía, viendo las maravillas que Dios hacía con ellos, con ese pueblo que Él amaba, aún así, el pueblo judío seguía dudando y negándolo. Y el pueblo amado por Dios lo negaba. ¿Y sabes por qué vamos a esto? Porque tenemos que volver un poquito más atrás para entender por qué Cristo dio su vida. Y por qué esto era una promesa. La promesa de dar su vida. ¿Saben? En el Antiguo Testamento también ya había indicios del Mesías. Y ya había indicios de que Cristo iba a venir. Por medio de los profetas, y hay más de 300 alusiones en la Biblia de que Cristo iba a venir. De que Cristo iba a venir como un hombre. ¿Sabes qué? En el Antiguo Testamento se hablaba de que el Señor iba a venir. De que ese Mesías iba a llegar a ese pueblo judío. Y de que ese pueblo estaba esperando a ese Mesías. Ahora, en el Nuevo Testamento, después de Cristo, llegaría Cristo. Y acá es cuando entramos en su promesa. Vamos a ver 3 pasajes. Me gustaría que puedan buscar, ya que somos muchos. Si alguien puede buscar Isaías 9, 6 y 7. Si alguien puede buscar Isaías 53. Y si alguien puede buscar Salmos 22. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muy bien, muchas gracias, Ro. ¿Alguien tiene Isaías 53? Yo lo voy a acompañar ahí con la lectura en ese pasaje porque es largo. Si me esperan un segundo, lo busco acá. ¿Quién lo tiene ahí? Acá, muy bien. Vamos a leer a partir del versículo 3. Dice, este pasaje de Isaías está escrito 700 años antes aproximadamente de que nuestro Señor venga. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que de él escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Hay quien quiere leer el versículo 5? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sigo? Sí, por favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el último lo leo yo, dice 53:7, si pueden seguir la lectura ahí, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabes? El pasaje anterior, un niño nos es nacido, príncipe de paz, consejero. En este pasaje habla de lo que iba a padecer en la cruz. Cuando un predicador que predica el Evangelio va y le pregunta a un judío y le lee este pasaje, le dice, ¿sabes qué? Este pasaje está en la Torá, yo lo conozco. ¿Sabes de quién habla? No. Habla del Mesías. Habla de Cristo que ya vino. El pueblo judío todavía está esperando a su Mesías. Todavía está esperando a quien nos liberte. Todavía está esperando a su Salvador. Cuando Cristo ya vino.
Y ya hay de todo tipo de señales en el libro que ellos leen y saben de memoria, pero todavía no lo entendieron. Todavía no lo aceptan. Vamos a ir a Salmos 22. Que también es un pasaje que dentro de los Salmos habla del Señor, y te lo voy a leer acá. Muy bien. Salmo 22 dice, Dios mío, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y no fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Sabes qué? El primer pasaje es en un momento en el que el Señor está en la cruz y que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? Y acá el salmista ya lo venía escribiendo muchos años antes de que Cristo esté en la cruz. Ahora, dentro de este lapso histórico del antes de Cristo y después de Cristo, ¿sabes qué? Había personas fuera de la Biblia que también habían escuchado de Jesús. Y mirá, había un escritor, un historiador en aquel tiempo, que se llamaba Flavio Josefo. Que este hombre vivió en el año 93 después de Cristo, en ese lapso de tiempo, y decía estas cosas, escribía parte de la historia, y entendía que Jesús había estado entre los hombres. Y dice, en un libro que él escribió, dice, en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Y el escritor historiador dice, él era el Mesías. Él era el Mesías. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, nos condenó a la cruz, los que antes le habían amado, no dejaron de hacerlo. Las personas que habían amado a Jesús, después de haber sido crucificado, no habían dejado de amar a Jesús. Y este historiador lo reconocía. ¿Sabes que estos cristianos, después de 93 años que Jesús fue a la cruz, no habían dejado de amarlo? Ellos seguían amándolo. Dice, porque Él se les apareció el tercer día de nuevo vivo. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de Él. Y hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, le llamaba este escritor, llamados así, a causa de Él, de Cristo, hasta este mismo día, 93 años después de Cristo, hasta este mismo día, no ha desaparecido. ¿Sabes qué? Él decía, estoy atónito, los cristianos no desaparecieron, su profeta se fue, murió, resucitó y los cristianos siguen amándolo. ¿Cómo puede ser esto? Los cristianos siguen a Jesús por más que no esté, su maestro no está y siguen amándolo. ¿Cómo puede ser? La tribu de los cristianos, llamados así por causa de Cristo, todavía seguían amándolo y ellos no habían desaparecido. Y del 93 después de Cristo hasta hoy, 16 de marzo del 2025, los cristianos seguimos amando a Jesús. Seguimos amando a Jesús porque Él es nuestro Maestro, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y lo seguimos amando porque lo tenemos en su palabra, lo tenemos en nuestro corazón. Y espero que ese realmente sea el deseo de tu vida, si no tenés a Cristo en tu corazón. Que puedas seguir amándole. Entonces, cuando vemos estas referencias del Antiguo Testamento, tenemos que ir al Nuevo Testamento. Y ahí vamos a ir a Juan capítulo 12. Y yo te hago la pregunta, ¿cuál era el propósito de que Jesús dé su vida? ¿Podría haber habido otra manera de salvarnos? Yo les pregunto, ¿no? ¿Podría haber habido... ¿Dios tiene el poder para habernos salvado de otra manera? Sí.
Realmente sí. Pero ¿sabes qué? En todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, en toda la Biblia, desde Génesis, había un cordero sin mancha que tenía que derramar su sangre. Y en el Antiguo Testamento, los pueblos judíos tenían estas costumbres y entendían de que ese cordero sin mancha tenía que ser inmolado y que esa sangre derramada, una vez que entraba el sacerdote al lugar santo y santísimo, iban a ser limpiados de sus pecados. Y en el momento en que sucedía eso, había un sacrificio. Entonces ahora, cuando el Señor vino, había nacido para ir a la cruz. Y ese era su único propósito, ir a la cruz. Y en la cruz sucedió algo maravilloso, que vamos a ver ahora. En Juan capítulo 12 se separa en 5 partes principales, ¿sí? Si me acompaña ahí a Juan capítulo 12, es un capítulo con 50 versículos que si nos ponemos a analizar cada hecho nos llevaría todo el día. Pero sí, este capítulo es importante porque Jesús va a anunciar de que Él va a dar su vida en distintas ocasiones, ¿no? En Juan capítulo 12, del 1 al 11, se encuentran María y Jesús. En el capítulo 11, Jesús había resucitado a Lázaro. Y sabés que este hecho era uno de los más importantes de la Biblia, porque Jesús había hecho este milagro y era uno de los últimos y había mostrado la resurrección de Lázaro, su amigo. Y era uno de los últimos milagros públicos, donde mucha gente fue testigo de que Lázaro salió con vida de la tumba. Y mucha gente decía, ¿cómo puede ser que Lázaro salga vivo de la tumba? Entonces las personas se pusieron contra Lázaro, porque Lázaro había sido resucitado y él iba a contar el testimonio. Él iba a decirle a las personas que había sido resucitado, entonces se pusieron contra él. En el pasaje, si vamos ahí a Juan, capítulo 12, 7 y 8. Versículo 7 y versículo 8, si me acompaña, dice, y acá pasaba algo, vino María, la hermana de Lázaro, y lo que hizo fue ungirlo con un perfume muy costoso. Entonces, ¿qué pasó? Vino Judas diciendo, ¿por qué derramaste ese perfume muy costoso? Podríamos haberlo vendido y dárselo a los pobres. Cuando Judas era una persona que se encargaba del dinero de los discípulos, pero al mismo tiempo robaba. Entonces no era dárselo a los pobres, sino era otra cosa. Entonces Jesús le dijo, versículo 7 y versículo 8, si me acompañan ahí, les dijo a la gente que estaba ahí y a Judas, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los hombres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús ya venía avisándole de que él iba a vivir un momento en el que no iba a estar. Después tenemos Juan capítulo 12, del 12 al 19, que es la entrada triunfal del Señor. Y eso podemos ver en Zacarías 9, 8 y 10, que se cumple esta profecía. Zacarías era un profeta. Entonces, se cumple la profecía de la entrada triunfal. El Señor iba a entrar en un pollino de asna y todo el pueblo iba a cantar Hosana. Hosana el Salvador. Hosana significa nuestro Salvador, nuestro Rey. Nos va a salvar. ¿Sabes qué pasaba? Los judíos fueron oprimidos por los romanos durante 200 años. Durante 200 años fueron oprimidos por los romanos. Tenían que hacer lo que los romanos decían. El imperio romano estaba sobre ellos y no podían hacer nada. Aproximadamente desde el año 63 a.C. hasta el 70 después de Cristo, los judíos siempre fueron oprimidos por los romanos. Casi que no podían decidir
tenían que pagar tributos a los romanos, tenían que hacer todo para los romanos. ¿Sabés qué estaban esperando ellos? Un Mesías, un Salvador, que saque a los judíos de esa opresión de Roma. Entonces ellos pensaban que el Mesías iba a venir con espada, con armadura, con fuerza, y iba a derrocar todo el gobierno romano. Y ellos, los judíos, iban a estar libres y su Mesías los iba a salvar. Y por eso cuando el Señor entra, cantaban Hosana, nuestro Salvador. Pero ¿sabés qué pasaba? Jesús no vino a eso. Entonces rompió el esquema, rompió la mente, rompió su pensamiento, rompió su idea de Mesías, quebró su conocimiento. El Señor no vino a hacer la guerra contra los romanos, sino que el Señor vino a dar un ejemplo de amor de los judíos hacia los romanos. ¿Sabes qué decía el Señor? Que si un romano te pide una milla, vos tenés que hacer una milla más. Que si alguien te abofetea en la cara, vos tenés que poner el otro lado. Que si alguien te pide algo, vos dale más. Y rompía con los esquemas de los judíos que pensaban que Mesías iba a venir a romper todo para sacar a los romanos de ese lugar. Pero rompió con ese esquema para darnos un ejemplo de amor, un ejemplo diferente. Mirá, ver Juan capítulo 12 del 20 al 36. Acompáñame ahí, te lo leo. Vamos a hacer un poco más rápido, ¿sí? Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, porque estaban en la fiesta de la Pascua. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe le dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame a esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Juan capítulo 12, del 37 al 43. La gente estaba atrás de Jesús por las cosas que él hacía, por sus maravillas, por sus milagros, pero seguía sin creerle. Seguía sin creerle, no les creían. Ellos solamente estaban por lo que Jesús le podía dar, pero no estaban porque entendían que era su Salvador. Y el último tramo es Juan 12, 44 al 50. Jesús deja claro quién era. Jesús dice, yo soy la luz, yo vine al mundo a salvar, yo soy aquel al cual ustedes tienen que seguir para que ustedes sean luz, y yo voy a mi Padre, y mi Padre me va a glorificar. Ahora, ¿cuál era el propósito de que Jesús dé su vida? Primero, darnos salvación. ¿Sí? Y en este punto ya entramos nosotros. Levante la mano, ¿quién puede decir hoy que es salvo? Con certeza y seguridad. Muy bien. Juan capítulo 12, del 23 al 27. Se lo leo de nuevo, que recién lo leímos. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sabes qué? Acá el Señor estaba diciendo, cuando nosotros daba un ejemplo del grano de trigo, ¿no? Para que las personas de ese tiempo entiendan. El grano de trigo está compuesto por diferentes capas. Y esas capas, cuando cae en tierra el grano de trigo, la humedad misma de la tierra
hace que esas capas se vayan rompiendo y que el grano de trigo dé fruto. Entonces, si el grano de trigo no caía en tierra y moría, no pasaba nada. Pero si el grano de trigo cae en la tierra y se empieza a morir y desarmar por la humedad de la tierra, da mucho fruto. Entonces el Señor comparaba lo que Él iba a hacer con este grano de trigo. Si el grano de trigo muere, va a dar mucho fruto. Yo tengo que morir. Yo voy a morir. Y cuando yo muera voy a dar mucho fruto. Y todavía no lo comprendían. Miren, Marcos 10:45. ¿Quién le puede buscar así me lo lee? Y Romanos 3:23 al 25. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Y acompáñame a un versículo más, Romanos 3:23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Entonces, el primer propósito por el cual vino Jesús y por el cual iba a dar su vida era darnos salvación. Ahora, ¿nosotros merecíamos salvación? ¿El humano que estaba antes de Cristo merecía salvación? ¿Era pecador? No merecía salvación. Pero Dios hizo algo. Jehová, el que hacía maravillas en el Antiguo Testamento, mandó a su único hijo a morir por nosotros. Mandó a su único hijo a ir a la cruz. Acordate, él había nacido para morir. Él había nacido con el propósito de ir a la cruz. Lo hizo voluntariamente. Pero mirá, Romanos 3:23 dice que todos estamos separados por el pecado. Todos los que estamos acá somos pecadores. Todos los que estamos acá somos redimidos. Y espero que así sea. El primer punto es que el Señor vino a darnos salvación. Acompañado de eso, el Señor vino a darnos salvación, pero también vino a darnos junto con esa salvación vida eterna. Y sabés que hay algo que acá parece como filosófico, ¿no? Pero ¿sabés qué? Él vino a darnos vida eterna, porque fue a la cruz, cargó el pecado en la cruz, también descendió al infierno, derrotó la muerte, resucitó, y ahí nos da vida eterna. Nosotros no merecíamos ser salvados, tampoco merecíamos vida eterna, pero el Señor en su gracia nos otorga esto. Y ahora en Juan, capítulo 12, del 28 al 32, lo voy a aclarar un poco. Dice, 28, dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, porque había mucha gente, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Y otros decían, un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sabes qué? Él había vencido la muerte. Él nos había dado salvación. Nos dio salvación. Nos dio juntamente con la salvación vida eterna. Acompáñame ahí a Juan 3:16. Alguien seguramente lo puede decir de memoria. Mati lo va a decir de memoria.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, para que no se pierda, no solo que no se pierda, sino que tenga vida eterna, una esperanza de una eternidad. Ahora vamos a 1 Corintios 15, 54 al 57. Te lo leo. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? El Señor su propósito no solamente era darnos una salvación y entender que el pueblo iba a ser salvo, sino que también vino a darnos junto con la salvación vida eterna. Y esa es la esperanza que tenemos en Él. Que un día, cuando ya no estemos pisando más esta tierra, vamos a estar juntamente con Él. No por un día, ni por 2, ni por 3, ni por un año, ni por 10, por una eternidad. Y esa es la esperanza que tenemos en Él como creyentes, como cristianos. Y ahora sí, el punto más importante, creo yo, darnos salvación, darnos vida eterna, pero también el Señor no vino solo para eso, sino que vino para darnos ejemplo. Vino para darnos ejemplo. Y ahí Juan 12:25, Juan 12:46. Si alguien puede buscar Juan 12:46, después Juan 12:35 al 46. Y yo les leo Juan 12:25. Juan 12:25 dice: el que ama su vida, la perderá. ¿Ustedes pensaron en este pasaje? El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Sabes qué? Cuando yo leía este pasaje, me impactaba. Digo, ¿cómo el que ama su vida la perderá? ¿Cómo el que ama su vida, cómo el que aborrece su vida, para vida eterna la guardará? ¿Sabes qué pasa? Nosotros, nuestra vida es de pecadores. Nuestra vida es tendencia al mal. Nuestra vida es día a día camino hacia el pecado. Pero ¿sabes qué? Vino Cristo para salvarte, darte vida eterna y darte ejemplo. Entonces solamente por Él es que día a día podemos luchar contra el pecado. Y gloriarnos en Él. Porque de Él es la victoria. Ahora la pregunta en esta mañana es: ¿hasta qué punto estás dispuesto a perder tu vida para salvarte? El Señor nos dio salvación, el Señor nos dio vida eterna, pero ¿hasta qué punto estás dispuesto a perder tu vida para ser de ejemplo? ¿Sabes qué? El concepto es: deja tus deseos y seguime, dice Jesús. Deja de pensar en vos mismo, y seguime. Deja de pensar en ese pecado, y ¿sabes qué? Al pecado tenés que ponerle nombre. Porque es importante que a tu pecado vos le pongas nombre, y lo reconozcas, y te arrepientas, y sigas adelante.
Porque el Señor es el que te va a limpiar de ese pecado y vas a poder seguir adelante. Dejar de pensar en ese pecado, de ponerle nombre, ¿sabes qué? Malas intenciones, malas palabras, pornografía, envidias, malas conductas. Y podemos seguir y seguir. Malas acciones, malos pensamientos. Y todo el tiempo estamos luchando con eso. Ponerle nombre a tu pecado. Y pedirle a Dios que te ayude a sobrepasar ese pecado. Pedirle al Señor que te ayude a sobrepasar ese pecado. Porque si no, va a llegar un día en que vas a estar tan carcomido por el pecado que tu corazón va a ser tan duro y frío que ya nada, ni la palabra de Dios que penetra el corazón hasta las coyunturas y los tuétanos va a poder hacer algo por ese corazón endurecido y frío. ¿Sabes qué? Y eso es triste. Entonces, ¿hasta qué punto estás dispuesto a perder tu vida, a seguir al Señor? ¿Sabes? Tenés que dejar las cosas que están mal delante del Señor. Dejar las cosas que están mal delante de Él y seguirle. ¿Sabes que los discípulos vivían por aquel que dio la vida por ellos? Y eso es un discípulo. Eso es un discípulo. Entender que hubo un maestro y que ese maestro tenía que aprender y que ese aprendizaje iba a ser para su vida. Y una vez que estos discípulos, estos 12, ¿no?, que estuvieron con Él, caminaron con Él, aprendieron de Él, vivieron sus vidas por Él que murió. ¿Se acuerdan lo que decía el escritor? Aquellos que lo habían amado, aquella tribu de cristianos que lo habían amado, hasta el día de hoy todavía no dejaron de amarle. ¿Sabes? Vale la pena invertir vida en todo aquello que se prepara para lo eterno. Vale la pena invertir tu vida, negarte a vos mismo para invertir en otro. Vale la pena invertir tu tiempo, vale la pena invertir de tus bienes. Vale la pena negarse a uno mismo para amar al otro. A veces nos llevamos mal con cosas, con personas. Disculpe la expresión, pero a veces nos llevamos mal con personas por tonterías. Por una tontería que nos dijo, por una tontería que pasó, por una tontería que en algún momento nos cayó mal. Pero ¿sabes qué? Te digo una verdad que está escrita en su palabra. Cristo fue, 2 puntos, vendido por un amigo, negado por sus amigos, azotado por los romanos, entregado por su pueblo, y en la cruz cargó sobre él tu inmundicia y la mía. Todo lo que vos haces mal, todo lo que hiciste y todo lo que vas a hacer mal, todo tu pecado, lo cargó una persona en la cruz. Y se hizo pecado en la cruz. Y en ese momento el Señor estaba cargando con todo lo malo que nosotros somos. Pero nos dio esa esperanza, que es la salvación. Entonces, ¿todavía no entendimos? ¿Somos verdaderos cristianos? Imagen de Él, que estamos dispuestos a vivir por Él y para Él. El creyente debe amar más a Cristo que a sus propios intereses. Ponerlo en primer lugar antes que su propio deseo. Eso es estar en la voluntad de Dios. ¿Sabes? Vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 44 al 35. Seguime con 44 al 50. Seguime con la escritura. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió.
El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Sabes? Escuchaba en la semana una canción y la canción tenía 3 preguntas que me llamaban la atención. La canción decía, ¿en qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Y la pregunta para esta mañana es, ¿en qué momento nosotros dejamos de hacer lo que el Señor quiere para nuestra vida? Porque Él dio su vida para salvarte, para darte vida eterna, para darte ejemplo. Pero ahora nosotros, ¿y nosotros qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir su palabra, lo que Él nos dejó como ejemplo? ¿Vamos a ser nuevos discípulos, como Él nos dice en su palabra? ¿Vamos a amar al hermano, como el Señor nos manda a amar? ¿O vamos a seguir enojándonos por tonterías? ¿O vamos a seguir no amando al otro? ¿Vamos a seguir sin leer su palabra, sin buscar su ejemplo? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros? Como iglesia, como personas que aman al Señor. Ahora entendemos que la salvación es por Él. Porque Él vino, derramó su sangre en la cruz. Y es por Él. Que nos dio vida eterna en Él. En Él es que tenemos vida eterna, porque creemos en Él. Y que dejó ejemplo para ser como Él. Dejó ejemplo para ser como Él. ¿Sabes? Yo no sé cómo está en esta mañana tu corazón, ni sé cómo está tu vida. Solamente vos sabés cómo está todo tu ser, tu corazón. Si está feliz, si está triste, si vino con ganas de escuchar de la Biblia o si no vino con ganas de escuchar de la Biblia. Yo no sé cómo está tu corazón, pero si estás acá es porque el Señor te trajo por algo. Te cuidó en la semana, te cuidó desde que naciste hasta ahora, que tenés 30 o más de 30. Te guardó y te sigue guardando hasta el día de hoy. Y la verdad es que si en algún momento de tu vida escuchaste de Cristo y no lo aceptaste como tu Salvador, hoy puede ser el momento. Y si no entendemos como creyentes lo que tenemos que hacer desde que Cristo vino en adelante, siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo, también es el momento, es el día que puede llegar a ser el día en que podamos avanzar para el Señor. Podamos buscar de su palabra, podamos crecer en su palabra, ser creyentes maduros, ser personas de fe, ser hermanos amados y ser una iglesia que realmente muestra a Cristo de las puertas para afuera. ¿Sabes qué? La promesa de que el Señor iba a dar su vida era para que nosotros tengamos esa salvación tan grande, inmerecida, realmente inmerecida. Pero hoy estamos acá porque Él tuvo gracia para con nosotros y nos perdonó
de todas nuestras falencias. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, queremos darte las gracias por este tiempo. Queremos agradecerte por tu salvación. Queremos agradecerte por cómo diste tu vida en la cruz. A veces, Señor, inentendible, pero por tu gracia y por medio de tu palabra nos ayudas a entender. Nos ayudas a ver lo que tenemos que hacer como creyentes y nos ayudas a entender, Señor, de tu salvación. Señor, si hay alguna persona hoy acá en la iglesia, en este lugar, que no entendió y no te aceptó como tu Salvador, que en este momento, Señor, en su corazón pueda buscarte y pueda entender que vos sos el único, el admirable, quien nos ha salvado. Señor, queremos dejar en tus manos este día, agradecerte por todo y dejar en tu voluntad lo que queda de este día, Señor, y este año. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Gracias, Wally. Importante, ¿no? Importante poder, como mencionábamos hoy, recordar a Cristo, ¿no? Y tener en cuenta verdaderamente por qué Cristo hizo eso. Porque no se puede explicar el amor que tuvo para nosotros, ese amor misericordioso. Así que por lo menos yo salí hoy desafiado, no solo quedarme acá, sino también compartir con familiares. Hace 2 semanas falleció la mamá de mi cuñado y hablábamos con mi mamá y decíamos, qué dura la familia, no lo esperaba. A ver, no lo esperaba, que se murió. Y la verdad, varias veces mi mamá le habló. Y ella dice, no, yo estoy bien, no, yo no te lo necesito a Dios. Y nos ponía triste por eso. Pero estábamos animados porque todavía está mi cuñado, todavía está el papá, todavía está la hermana, que podemos seguir orando por ellos y poder seguir compartiendo el Evangelio, seguir compartiendo este regalo que el Señor nos dio. Así que, sin más pasar al siguiente tiempo, hay muchas cosas, miren, tengo muchas cosas. Nada, mentiras, son poquitas, pero hay que exagerar. El viernes, 9:30, tenemos reunión de oración presencial. ¿Sí? Uy, qué triste es. Sábado a las 14 hay bíblico, que van a pasar Marcos porque hay un video. No veo nada, no sabés. Me comí 3 hamburguesas, 2 panchos con cheddar. No, Está re loca, no, re flojo. No, Parece está re duro eso. Si se mueve tenés un alien ahí, ¿eh? ¿Y vos, Benja, qué te pasó? Yo estoy re ciego, no sé, cuando no veo nada de ayer. La verdad que estoy re mal, no sé esto. ¿Y vos cómo? Esto ¿De es trucho, repente? esto es re trucho, sí, no sé, fue así como de repente, fue como si me hubiera golpeado la Pero cabeza. si te pego, ¿me ves? Si te pego te la devuelvo. Pero me decís que no me ves. Pero... Por la duda prueba. ¿Dónde estás, Rob? ¿Estás acá? esto vale. Sí, no, eso es lo que te estoy diciendo, no veo. Ah, bueno, sí estás mal entonces. Soy muy mal. Te Bueno. preocupás mucho por él, pero ¿qué te pasó? ¿Y ya lo sabés? ¿No te conté? No me contaste. No puedo parar de dormir. No. Es algo que me asombra. No, pero está- ¿Saben cuál fue el último récord? 72 horas. No, 72, que te quedaste en coma. Y dormí, le di y me siento, pero estoy bien, entonces, pero me preocupa igual, porque es mucho, ¿no? No fui a trabajar nada. Pero eso no es porque no es un privilegio. La de ella durmiente un poro. La cañé de Latinoamérica. No le hice a mi Walter, o sea, un desastre. No sabe. No, pero ¿y tu problema? Me dio gripe.
Eso es un bajón. Uy, eso es re pesado. Igual no diga mucho que no te super. No sabes, chorreaba moco, chicos. Chorreo hasta el día de hoy. Hoy Tiene incluido. una canilla de moco. ¿Y ahí cómo estás? ¡Ay, Ah, un poquito, pero. Está como para ir al cielo. Sí, pero. Todos tenemos problemas, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo hacemos? Doctor Google. A ver, Google. Vamos a hacer Google. El doctor San Google, a ver, vamos a buscar acá. ¿Cómo solucionar tus problemas? Ponele la IA mejor. La IA sabe. La IA. Ah, verdad, sí, Chat supongo, GPT, ¿no? viste que los chicos están con esas cosas, Chat GPT y esas ChatGPT, cosas. sí. Bueno, Ahí está. ¿Cómo arreglar mis problemas? A ver. Ah, ya lo entendí. A ver. Vamos a hacerlo. Che, amigo, ¿qué te pasa? Mirá, chabón, no tengo el palo para poder trapear. Qué problema. Una macana. amigo, vos tenés que hacerle frente a ese problema. Ahí va. Dale, dale. Agustina, no sabes, estoy limpiando el vidrio, pero le quedan pelusas. No tengo diario. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, Ro, hacele frente. Ah. Ay, cómo me duele la frente. Ay, Rocío, mira cómo tenés, todo rojo. ¿En serio? Sí. Che, Ro, no sabes, estoy haciendo unas pizzas y no tengo palo de amasar, no sé qué hacer. Y hacerle frente. Oh, amigo, ¿necesitas algo? ¿Qué pasó? No sé cómo solucionar. Ideal, amigo, hacerle frente. ¿Tamati? ¿Amate? Sí. Apoyá, dale. Soltá la mano, soltá la mano. ¿Seguro? Sí, soltá la mano. Ah, sí, claro, sin mano, sin Soltá la mano. mano, tranquilo, yo te agarro. ¿Seguro? Sí, dale. Ahí está. El El trapo. Dale, dale. Ya está, suéltense. La trapeada de Che. Se tiraron gas. Y sí. Ahí está. Yo tengo la frente roja. Ya. ¿Qué más? Esta sí se puede. Sí pueden, sí pueden. Me divertí. Ahí te lo atamos. Ahí está. Vos, Mati, tirate para atrás, confía. Claro, no, Ahí está, ahí está. No te Pero no te... Ya. Ahí va. Chao. No se puede, muy bueno. Zarpado, como está transpirando. Yo también igual, ¿eh? Él también, mirá. Yo no. No, Mira. Llama.
Bueno, va a estar diciendo unas palabras Marcos. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bueno, ayer tuvimos el lanzamiento del Club Bíblico, del concurso. Ahí vieron el tema, ¿no? Al final el tema de todo el concurso es haciendo frente, ¿no? Y ayer yo le decía a los chicos la pregunta, ¿no? ¿Por qué decimos que tenemos que hacer frente? ¿Por qué haciendo frente, no? Y hoy Walter nos compartió un poco, ¿no? De Jesús haciendo frente a tu castigo y mi castigo, haciendo frente ahí a la cruz, ¿no? Entonces es nuestro deber como cristianos, como creyentes, hacer frente. ¿Por qué? Porque Jesús hizo frente primero, ¿no? Entonces ese es el tema del concurso, del campamento. No estoy quemado. Así que nada, empezamos un nuevo concurso, tanto grupal como individual. También la meta es ir preparándonos para lo que va a ser el año. Tenemos algunas ideas, pero no les voy a spoilear nada. Se van a ir enterando, pero sí les pido que nos acompañen orando por el ministerio para que podamos seguir. Ahí los chicos están ahí con todas las pilas, hoy vinieron varios. Así que nada, contarles eso. Ayer vinieron varios chicos nuevos, varios han manifestado recibir a Cristo, después nos tenemos que acercar. Así que nada, creo que ha sido algo bueno y bueno, tuvimos este video ahí para reírnos un poco. Dale, le damos un fuerte aplauso para ir a los cabezazos. Pésame a Agus ese cabezazo que hizo ¡pa! No, terrible. Pero bueno, siguiendo con los anuncios, sábado que viene tenemos reunión de medianos, 20 horas, ¿sí? Y el domingo 11:30 reunión. Antes de finalizar, hubo cumpleaños. Y yo voy a precisar que esas personas se acerquen acá y me acompañen mientras que pasan los músicos ahí. Gracias. Claro, ellos no cumplieron. Ahora. Acá tenemos cumplido Rocío, Fernando, Bauti y Toby. No sé si están los dos. Bueno, Rocío está, Fede está. Bueno. ¿Cuándo cumplís, Carlos? No se pregunta eso, soy Carlos. 13. Ahí tenemos el banner, viene ahí el banner, me encanta. Así que bueno, a la cuenta de lo que digan los músicos, más, hola Pipo, y terminamos la reunión. Muy bien, vamos a orar. Amado Señor, amado Padre, te agradecemos porque una vez más tenemos la oportunidad de estar aquí. Gracias porque nos das también la oportunidad de cantarte a ti, de poder reconocerte por medio de las canciones, de los versículos, por medio de testimonios. Qué bueno es poder estar juntos en comunión, poder fortalecer nuestra fe. Qué importante es siempre venir a tu casa, porque de esta manera, Señor, y por medio de tu palabra también, tenemos podemos saciar esa necesidad, Señor, que tenemos. Qué bueno es que vamos a estar aquí hoy aprendiendo de ti, aprendiendo también del sacrificio de Jesús. Gracias, Señor, por la salvación, gracias por la vida eterna, gracias por tu ejemplo. Gracias porque podemos ahora disfrutar de la salvación, podemos también disfrutar de estar en comunión contigo y podemos hacer el testimonio en este mundo de que Cristo salva, Señor, y nos da vida eterna. Te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por la reunión, te pedimos por aquellos que no pudieron estar hoy, aquellos que están enfermos, Señor, también, que les ayudes, les bendigas,
y que pronto podamos reunirnos una vez más. Oramos ahora en tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos libres. Hermoso domingo.